Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Qué bueno poder estar con ustedes otra vez a través de este medio, aunque no es lo mismo que estar en el templo, en la casa que Dios nos ha dado para que podamos invocar su nombre ahí, pero yo espero que cada uno en su casita pueda dejar de hacer lo que esté haciendo y centrarse y concentrarse y dedicar este tiempo específico para nuestro Dios, porque es un tiempo sagrado, un tiempo solemne y debemos de siempre cuidar de esto. Así que yo te animo, mi hermano querido, que sí, dejes de hacer cualquier cosa y te sientes y pongas mucho cuidado y atención, puesto que vamos a compartir y vamos a exponer la palabra de Dios. Dios va a hablar a nuestras vidas, va a hablar a nuestros corazones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que tomando estas recomendaciones, mis hermanos, vamos a empezar y bueno, pidiendo siempre que el Señor sea aquel que nos guíe y nos dé entendimiento y sabiduría pues para aprender su palabra, ¿no? Como ustedes ya lo saben, mis hermanos, estamos estudiando ya un tema acerca de la vida cristiana y hemos visto algunas cosas con respecto a la relación del cristiano con Dios. Y hoy estamos hablando acerca de la relación del cristiano con los demás, o sea, las relaciones que tiene el cristiano con las personas. Y para ello, pues, la palabra de Dios nos da orientación precisa de cómo debemos de hacerlo y hemos estado enfocados en lo que es el fruto del Espíritu Santo. Ya hemos hablado acerca del amor, hemos hablado de la paz, hemos hablado de la paciencia, mis hermanos, hemos hablado de algunos temas. Y hoy vamos a topar el tema acerca de la bondad. Nuestro mundo, mis hermanos, necesita un poco de bondad. Pero no de esa bondad que se da en las propagandas o por intereses personales, como por ejemplo, ¿no? Cuando hay campañas políticas, gente que está ahí abrazándose, preocupada por unas otras cosas, no por esas razones, ni tampoco cuando estás abriendo un negocio y empiezas a ser generoso con alguna persona. No me refiero a ese tipo de bondad, sino una bondad genuina, una bondad desinteresada, una bondad empática con la gente. Ahora tal vez tú te preguntes qué es la bondad. Si tú puedes abrir en tu Biblia, la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, precisamente el texto que estamos estudiando acerca del fruto del Espíritu Santo, dice que el fruto del Espíritu es amor, que estudiamos gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Entonces, la palabra de Dios nos hace referencia a que la bondad es un fruto del Espíritu Santo. Y esto tiene que manifestarse y notarse en la vida de cada creyente. La raíz de esta palabra significa gentileza, ser bueno, ser servicial e incluso en muchas ocasiones puede significar generosidad. Independientemente de cuál sea la etimología de la palabra, nosotros conocemos y entendemos que la bondad es un acto de servicio que uno ofrece o da a los demás sin intereses, sin ver a quién, sin ver caras, sino simplemente tú lo haces con un objetivo. Y alguien dijo acerca de la bondad de una manera muy sencilla, la describió y dijo que la bondad es amor. Un amor o el amor demostrado en forma práctica y personal por los demás. Las personas que se caracterizan por la bondad son consideradas como personas cordiales, amorosas, serviciales y gentiles. Quienes están al otro extremo de lo que es la bondad son irascibles, son resentidos, son groseros, son tacaños. Y básicamente esta es la diferencia entre alguien que es bondadoso y alguien que no lo es. Por favor, abre tu Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15. Y aquí vamos a ver algo importante que la palabra de Dios nos dice acerca de la bondad. La palabra de Dios dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. La palabra de nuestro Dios nos está exhortando a que nosotros sigamos, caminemos en este camino de lo que implica ser bondadosos, ser una persona servicial, generosa, gentil con los demás, ya que la bondad es un fruto que se manifiesta en la vida del creyente y que existe en ti, mi hermano querido, y debe notarse. Vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Dios
Que Él sea guiándonos y dando sabiduría para poder aprender lo que Él hoy nos quiere decir. Estamos en oración. Padre amado, gracias te damos por tu palabra y por el tiempo que tú nos ofreces, nos regalas, mi Dios, para poder estudiar y meditar en ella. Mi Dios, que este alimento espiritual, Señor, anime y fortalezca nuestras vidas, nuestra alma, y que podamos, Señor, atesorar tus enseñanzas en nuestros corazones, pero sobre todo ponerlas en práctica, mi Dios, porque necesitamos ser un pueblo bondadoso, necesitamos ser creyentes, hijos tuyos, bondadosos, mi Dios, porque la bondad es amar a los demás y servirles, y eso es una característica importante, Señor, de tu pueblo, del pueblo que tú llamaste, escogiste y salvaste. Te agradecemos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, mis hermanos queridos, como estamos hablando ya y lo sabes, la bondad es un fruto del Espíritu Santo. Y bueno, esto es algo muy claro, de lo cual no podemos huir. Y ninguno de ustedes puede decir, bueno, yo no soy bondadoso o yo carezco de bondad. Es imposible y es absurdo porque, como vemos y la palabra de Dios lo afirma, es una manifestación, es un fruto, es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, si tú eres un verdadero creyente, tú no puedes decir no tengo bondad o no soy bondadoso. Ahora, probablemente nosotros no hemos ejercitado la bondad en nuestras vidas y eso sí es un problema, puesto que a pesar de que existe en ti esta manifestación, este fruto del Espíritu Santo, probablemente por un largo tiempo o por muchos años tú no has practicado la bondad, no has sido bondadoso con los demás. Entonces, ¿por qué debemos ser bondadosos? Es una pregunta que nosotros debemos responder, porque tal vez estás muy cómodo siendo o estando tal y como te sientes o has vivido hasta ahora. Pero, ¿por qué debemos ser bondadosos? Permítame, mi hermano, darle 3 razones importantes por las cuales usted, yo, todo el pueblo de Dios debe ser bondadoso. Y la primera razón es la siguiente. Escucha con mucha atención, querido hermano. La primera razón, y yo pienso que esta es más que suficiente para poder ser bondadoso, es que Dios te ha salvado a ti, me ha salvado a mí por su bondad. Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Yo espero que tú estás afirmando esto en tu casa. Dios ha sido bueno con nosotros. Yo creo que ninguno puede negar esto. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios lo es con nosotros. Mira lo que dice Tito capítulo 3, versículos 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, la Biblia lo describe como la bondad de Dios manifestada a nosotros. Somos salvos por gracia y somos salvos por la bondad de Dios que se ha mostrado en ti. ¿Sabes? Ponte a pensar en esto. Si Dios no hubiera sido bueno contigo, ¿cuál sería tu futuro? ¿Qué sería de nosotros si Él no nos hubiera alcanzado? La Escritura dice claramente que todos los seres humanos somos pecadores. Ahora vamos a empezar por ahí. Y como pecadores nosotros estamos mal con la justicia de Dios. Porque a pesar de que Dios es bueno, también Dios es justo. Y la Escritura dice que toda alma, toda persona que pecare, esta tiene que pagar las consecuencias. Y es en el infierno. Entonces, mi hermano querido, nosotros íbamos al infierno con nuestro pecado. Y ninguno de los seres humanos puede decir yo no soy pecador. Mentiríamos o te diríamos a Dios mentiroso. Pero somos pecadores y tú lo puedes reconocer. Y Dios decidió en su bondad amarte a pesar de que tú no te merecías. Entonces que tú hiciste algo extraordinario para que Dios muestre su bondad en ti como una recompensa. No, mi hermano, Dios decidió amarte, Dios decidió mostrar su bondad, Él manifestó su bondad enviando a Cristo Jesús para que te salve de tus pecados. ¿Sí? Por eso Pablo dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, si tú quieres tener una razón para ser bondadoso,
ser bueno, gentil, amable, generoso con las personas. Debes de tomar en cuenta que Dios lo fue primero contigo. Tú recibiste esto sin merecértelo, por gracia. Fue un regalo de Dios. Él ha sido bueno contigo y lo sigue siendo todo el tiempo, a pesar de que probablemente nosotros no lo seamos con Él. Pero por haber recibido la bondad de Dios, nosotros debemos ser bondadosos. Y yo creo que esto es una razón más que suficiente y podríamos dar fin a las razones después de entender esto. Dios ha sido bueno contigo. Entonces, porque por esa razón tú debes también ser bueno con los demás. Lo que por gracia se recibe, por gracia también se comparte. Entonces, mis hermanos queridos, toma en cuenta esta razón para que tú practiques la bondad en tu vida ya, desde ahora. ¿Sí? La segunda razón, mis hermanos, también es muy importante, por la cual nosotros debemos ser bondadosos, es que el mundo verá a Cristo en nosotros por medio de la bondad que tú muestras a la gente. Ponga mucha atención. El mundo no está interesado en nuestra teología, pero sí está interesado en lo que ha cambiado en nuestra vida. ¿Sabes? Al mundo no le importa saber cuánto tú tienes del conocimiento de la palabra de Dios. El mundo no le interesa cuánto tú sabes de la Biblia, pero sí le interesa saber si la gente a ti te importa. Quiero que se ponga a pensar en esto, mi hermano querido. Si una persona de nuestro barrio se da cuenta y dice que necesita ayuda física y espiritual, ¿crees tú que iría a nuestra iglesia? Ponte a pensar en esto. ¿O a dónde iría en primer lugar? ¿Tomaría como primera opción ir a nuestra iglesia en busca de esta necesidad para satisfacer esta necesidad espiritual o personal o física? El doctor Charles Stanley, en un artículo que él escribió acerca de la bondad, escribió lo siguiente y me llamó mucho la atención y quiero compartir con ustedes esto, mi hermana querida que estás ahí. Él escribió lo siguiente así, de esta manera. Lamentablemente, cuando la gente habla de los cristianos en estos días, rara vez los describen como gentiles, como personas amables, como personas misericordiosas. Con frecuencia la iglesia, como otras partes, puede llegar a ser un lugar donde las personas contienden, se critican, se atacan y lo hacen con mucha dureza, haciendo uso del poder que tienen de maneras que desvalorizan o hieren a los demás. A mí me llamó mucho la atención lo que el doctor Charles Stanley escribió con esto. Y sabes, esto es una realidad. Porque hoy en día la gente tiene necesidad. Y tiene mucha necesidad espiritual de su alma. Están heridos, están lastimados. Pero ya no acuden a los cristianos. Recuerdo que muchas veces yo hablaba con los abuelitos cuando era niño en las misiones. Y en aquellos días, dicen ellos, de su juventud, ser cristiano era algo importante para el mundo. Porque cuando hablabas de ser cristiano, hablaba de una persona que decía siempre la verdad. Hablaban de una persona que era incorruptible, o sea, que no hacía corrupción en su trabajo, que era muy responsable. Hablaban de personas que siempre sonreían y que ayudaban a los demás incondicionalmente. Eso hablaban de los cristianos, pero hoy en día, como dice el doctor Charles Stanley, la verdad es que la iglesia hoy en día no se describe por ser unas personas con gentileza o con mostrar amor. Nos encerramos en cuatro paredes, o probablemente hoy en día también estás encerrada en tu casa, y alrededor tuyo hay un montón de necesidad de personas con necesidad, empezando desde nuestra propia iglesia, y estamos cómodos ahí sin hacer nada. Sabes, mi hermano, y como tú ya escuchaste anteriormente en las anteriores predicas, Pastor Danilo dijo una vez acerca de la historia de la iglesia en las pandemias nunca se ha quedado encerrada. Todo lo contrario, las pandemias fueron un precursor, una oportunidad para que la predicación del Evangelio se dé y el amor de Cristo sea compartido a los demás. Es que la iglesia nunca se encerró en cuatro paredes. Con esto no estoy diciendo que vamos a romper la cuarentena. Tenemos que tener las precauciones y seguir las leyes, pero si hay alguien que está
pasando necesidad, yo no puedo ser indiferente con ello. Si no, deberíamos de serlo, pero hoy en día pasa, mi hermano. Así que, si nosotros queremos que la gente conozca de Cristo, que es el objetivo principal por el cual somos iglesia y nos congregamos, debemos de practicar la bondad. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 20, los siguientes: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Sabes, mi hermano, este texto bíblico dice que nosotros somos representantes del Señor aquí en la tierra. Y debemos representarlo muy bien. Tenemos que hacerlo muy bien. Y la manera de hacerlo es a través de la bondad. Cristo, la palabra de Dios dice que Él se despojó de toda su gloria y se humilló a sí mismo y tomó la forma de un siervo, dice la Escritura. Tú sabes lo que significa un siervo. Un siervo no manda, no ordena. Está ahí para ayudar incondicionalmente. Eso es un siervo, lo hace. Y nosotros lo hacemos también. El Señor Jesucristo es eso. Y nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Debemos de ser lo mismo que Él. Además tenemos este ministerio sobre nuestras espaldas que habla acerca de la reconciliación. El mundo puede tener la paz y reconciliarse con Dios a través de Cristo. Y tú y yo somos estos canales o esos instrumentos que Dios usará para la predicación del Evangelio, para llevar esta excelente noticia de paz y salvación al mundo. Pero no podremos hacerlo, mis hermanos, si no somos bondadosos. Imagínate a un cristiano predicando el Evangelio malhumorado, grosero, que sea tacaño. Yo creo que no va a ser tan efectivo que digamos. Recuerdo en una ocasión, bueno, no es por criticar a nadie, pero no sé si tú lo has visto, pero en uno de los viajes, son viajes que hacía cuando era soltero por el país, se subió una persona a vender unos esferos. La intención primordial creo que de él era vender esferos, pero antes de vendernos los esferos, él empezó a hablar de la palabra. Empezó a decir que Dios les ama, que debemos buscar a Cristo, como que intentó evangelizar o algo fue. Después de eso ofreció sus esferos y lastimosamente, pues para él ese día nadie le compró en el bus los esferos. Creo que se molestó mucho y sí, dijo algunas palabras y cuando se bajaba del bus por poco le faltaba decir que nos íbamos a ir al infierno todos nosotros. Él no lo hizo de una manera adecuada, ¿sí? Él lo hizo de una manera diferente, de una manera en la cual no se vio el amor de Dios ni la bondad. Tenía otro interés, mucho más allá que simplemente predicar el Evangelio, pero imagínate, una mala actitud, así, no sirve de nada. Y los cristianos a veces hacemos eso. ¿Cómo entonces la gente conocerá de Cristo? Como te dije antes, a ellos no les interesa saber cuánto de la Biblia sabes. Ellos quieren saber qué ha cambiado en tu vida. Y si la gente le importa, y si la gente te importa a ti. Y sabes que a Jesús le importaba a la gente. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. La Escritura dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Como cristianos nosotros debemos vestirnos con esta cualidad de la bondad. Si queremos que la gente conozca a Cristo, si queremos que la gente llegue a los pies de Cristo, si quieres que tu familia conozca del Señor, sea salva, las personas que te rodean, si quieres ser efectivo, la bondad es la razón o la principal causa por la cual la gente conocerá a Cristo. No va a ser porque tú hayas hecho un taller de evangelismo explosivo, no va a ser porque tú hayas ido a un seminario, no va a ser porque tú estés siguiendo unos estudios. Lo va a hacer porque tú practicarás lo que es la bondad, el amor, la gentileza, la ayuda, la generosidad con aquellas personas. Entonces, la segunda razón es que la gente conocerá a Cristo a través de nuestra bondad. Y la tercera y última razón, mis hermanos, ¿por qué razón debemos practicar la bondad? Es porque queremos que otras personas sean bondadosas o buenas con nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros nos molestaría que alguien sea bueno o nos ayude cuando estemos necesitando ayuda. Que no nos molestaríamos si alguien es generoso con nosotros. Bueno, una llamada telefónica, un regalito que nunca nos esperábamos de alguien. Creo que a ninguno le molesta un acto de servicio.
Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta que si queremos que las personas o los demás sean buenos o bondadosos con nosotros tenemos que sembrar ello. Ponga atención a lo que dice la Escritura. Busque Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. Y ponga atención a lo que dice la Escritura con respecto a esto. Y recuerda, aquí vas a hablar, vas a aprender, vas a leer algo interesante. Lo que sembramos, cosechamos. Capítulo 6, versículos de 7 al 10 de Gálatas dice así. No os engañéis, Dios no puede ser engañado o burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La bondad es una cualidad opuesta al egoísmo, que siempre tome en cuenta lo que es mejor para los demás. ¿Se lo merezcan o no se lo merezcan? Toma en cuenta eso. Dios se caracteriza por esto, mi hermano. Si tú puedes leer en Lucas capítulo 6, versículo 35, dice así. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón o recompensa grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Nuestro Padre Celestial se caracteriza de eso y nos recomienda y nos exhorta y nos anima a que hagamos lo mismo. Entonces, si nosotros queremos recibir bondad, mis hermanos, debemos sembrar bondad. Y esta es una razón importante por la cual también nosotros debemos practicar la bondad en nuestras vidas. Ahora, tal vez tú estés escuchando este mensaje y tal vez te estás poniendo una actitud defensiva ante esto, porque quizás pienses, y es que si soy bueno o si soy bondadoso, la gente se va a aprovechar de mí. Probablemente ya lo ha pasado, ya te ha pasado antes, que tienes esta barrera o este escudo de indiferencia en tu vida, porque en algún momento tú fuiste bueno o muy bueno con alguien y él te pagó mal. Y quizás por esta razón pues hemos dejado de practicar la bondad con las personas. Pero, ¿y qué si la gente se aprovecha de nosotros? Escucha, el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí, cuando estuvo en la tierra, de Él también se aprovechó la gente. Sí, se aprovechó de la gente, pero Él siguió, la gente se aprovechó de Jesús, pero Él siguió siendo bondadoso a pesar de eso, y muy generoso con las personas. Él dio y se desprendió de mucho por la gente. Entonces, mi hermano, nosotros no debemos tomar en cuenta las acciones equivocadas que otras personas tengan en contra de nuestra generosidad, nuestra bondad. Es que la recompensa no viene de ellos, mis hermanos. La recompensa viene del Señor. ¿Y qué si la gente es mala o no acepta o se aprovecha de nuestra generosidad, nuestra bondad? Al fin y al cabo, quien lleva las cuentas de todo es Dios y no un ser humano. Y la Biblia dice que Dios es pagador de todo, porque Él dará la venganza, dice. Así que nosotros debemos de hacer lo que es correcto, porque el quien lleva las cuentas no es una persona, es Dios, y Él es juez justo y hará pagar. Entonces, mis hermanos, la bondad es una característica importante que debemos de aprovechar y debemos ejercitar hoy más que nunca. Hoy más que nunca porque el mundo necesita bondad. Vivimos en una situación muy difícil y tú lo ves. Alrededor tuyo, alrededor nuestro hay gran necesidad espiritual y física. Aún empezando en nuestra propia familia en la fe, hay mucha necesidad. Quiero preguntarte, mi hermano, ¿qué estás haciendo tú para poder suplir esas necesidades? Gente que está desesperada, gente que tiene miedo a morir, gente que no tiene que comer. ¿Qué estás haciendo tú para ello? Para satisfacer esta necesidad
¿Estás ejercitando tu bondad? Es hora de hacerlo entonces. Recuerda esta historia del buen samaritano. Él ayudó a una persona, aun cuando él sabía que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Pero él decidió ayudar a este judío, a pesar de que otros pasaron adelante y no le pararon asunto. Pero él decidió ayudarlo incondicionalmente. No le importó si iba a llegar una semana más tarde a su destino o si iba a perder el negocio que tal vez estaba haciendo, que tenía que hacer por el viaje que él estaba realizando. A él no le importó nada de eso. Él decidió servir y ayudar porque alguien lo necesitaba. Y mi hermano querido, nosotros debemos ayudar a la gente. Hoy más que nunca necesita de la bondad de la iglesia, de este fruto que se muestra en la vida de nosotros. Suplir las necesidades de las personas. Quizás tú digas, bueno, ahora no me está yendo tan bien como antes o no tengo. Es que no importa, mi hermano, la cantidad. Sea mucho o sea poco, lo importante es que nosotros ejercitemos y seamos obedientes al Señor y mostremos el amor, la bondad al mundo. Y no importa la cantidad. Recuerda también este punto cuando Jesús hizo el milagro de la alimentación a muchas personas, con 5 panes y 2 peces. Esto nunca hubiera ocurrido si ese niño, esa persona no se hubiera desprendido de esto. Entonces, de lo poco Dios puede hacer mucho. Mi hermano, debemos de cambiar nuestra actitud y empezar a practicar la bondad. ¿Cuándo debemos ser bondadosos o cuándo debemos de hacerlo? Pues el capítulo 6 de Gálatas, versículo 10 lo dice. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mi hermano querido, practica esto. El mundo necesita la bondad. Necesita bondad verdadera y genuina. Y solo la iglesia del Señor puede darla. Si tú verdaderamente eres un creyente, un hijo de Dios, y lo afirmas tú con todo tu corazón, esto es algo que hoy más que nunca tiene que verse. Como te dije antes, la iglesia en las pandemias nunca se quedó encerrada. Nunca se quedó encerrada. Se caracterizaba precisamente por servir, por mostrar la bondad a aquellas personas que lo necesitaban. Sea mucho o sea poco lo que tú puedas hacer o dar, no importa, pero serle fiel y muestra ese amor a la gente. Practica la bondad, hazlo cuando tengas la oportunidad. Predica el evangelio con las personas, dales el pan. No seamos simplemente como lo dice Santiago. ¿De qué nos sirve a nosotros decirle, oraré por ti, que Dios te provea trabajo o que Dios te dé salud y le mandamos así? Si no le damos para su necesidad, no sirve de nada, eso es una fe muerta. Y tú y yo, mis hermanos, no estamos muertos. Dios nos ha dado vida y vida eterna. Somos diferentes, somos embajadores, somos representantes de Dios. Y ya hemos recibido la bondad de parte de nuestro Dios. Y si la hemos recibido, ¿por qué no compartirla con los demás? Yo te exhorto y te llamo a que tú tomes en cuenta esto y te evalúes en tu corazón y en tu mente cómo has actuado durante todo ese tiempo. ¿Has sido egoísta? ¿Has sido tacaño? ¿Has sido grosero? ¿Has sido que me importista con el dolor de las personas? ¿Has tomado estas actitudes? Tú necesitas ponerte a cuentas con Dios. Porque eso no es la actitud de la iglesia ni del cristiano verdadero. No es la actitud de Cristo. Él no hizo eso, ni Dios tampoco. Acabas de leer. Dios es bueno con los malos y con los ingratos. Y Dios pide lo mismo de nosotros. Así que mi hermano, tome en cuenta esto y pongamos en práctica lo que el Señor nos está enseñando. Y glorifiquemos su nombre y sirvamos incondicionalmente. Seamos bondadosos con las personas, empezando con la propia familia en la fe. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por enseñarnos lo que es la bondad, gracias por hacernos recordar, Señor, que esto es importante para el mundo y también para la iglesia. Y mi Dios, hoy más que nunca necesitamos ser serviciales, ser gentiles, ser cordiales, ser generosos, ser amables con las personas, porque eso es el amor en práctica, mi Dios. La gente necesita conocer esto de tu pueblo, mi Dios. Yo te pido que cambies nuestro corazón, que cambies nuestra mente, mi Dios, porque sí, está todo apagado. Quizás nos hemos enfriado demasiado, Señor, durante mucho tiempo. Pero yo te pido que realmente avives en nosotros, en tu iglesia Sinaí, en todos aquellos que están escuchando este mensaje,
este fuego de tu Santo Espíritu, Señor, con la manifestación del fruto que es la bondad, que resume, Señor, todo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, Señor, en la actitud de práctica genuina, Señor, en favor de nuestro prójimo, incondicionalmente, se lo merezcan o no. Tu iglesia lo hace, Señor. Tú lo haces, sí, es tu característica, es tu carácter ser así, mi Dios amado, ser bueno. Y si nosotros somos tus hijos, somos tu pueblo, Señor, afirmamos esto, porque hemos de ser diferentes. Una actitud diferente, Señor, habla acerca de la influencia del enemigo, mi Dios, del diablo. Y nosotros no somos hijos más de ira, somos hijos tuyos, Padre. Así que pedimos, Señor, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, y que hoy tu Santo Espíritu sea redarguiendo nuestras vidas, Señor, desde los cimientos, y que nos hagas despertar de esta comodidad, Señor, y el de vivir de apariencias, y empecemos a hacer luz. Que empecemos, Señor, a mostrar este fruto que es la bondad con todo el mundo, porque este mundo, mi Dios, necesita de ti. Y tu pueblo, tu iglesia, Señor, siempre ha sido el instrumento que tú has usado para mostrar tu bondad, tu generosidad de salvación, de perdón de pecados, Señor, a todo este mundo del pecado, a todos, mi Dios. Yo te pido, Padre, que esto sea una realidad en tu iglesia, mi Dios, en nosotros, y que se pueda notar, Señor, un cambio real desde hoy en adelante. Porque sabemos, mi Dios, que esto que pasa en el mundo no es algo que durará una semana o un mes, Señor. Esto es algo que tendrá un tiempo bastante largo, Señor, porque siempre ha durado así. Y tu iglesia no puede seguir estando encerrada ni apática con la necesidad del mundo, sino que hoy más que nunca debemos ser luz, mi Dios. Debemos salir y mostrar quién realmente somos en ti. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.